Bueno, el tema que tenemos previsto para esta clase es avanzar con discriminación de precios de tercer grado. Antes que avancemos con este tema, que lo arrancamos y lo terminamos hoy también, cuéntenme si tuvieron alguna dificultad con lo de la clase anterior, con lo de discriminación de precios de primer grado, o algún problema para calcular los beneficios, evaluar la integral que habíamos dejado ya calculada. ¿Quedó alguna duda sobre eso? No, profe. ¿No? Perfecto. Seguimos entonces. Continuamos con esto de discriminación de precios, pero a diferencia del caso extremo de ayer, de la clase anterior, en donde marcamos la posibilidad de que esta firma cobrase infinitos precios distintos, por cada fracción de producto cobraba un precio distinto, incluso dentro de las mismas personas. Ahora vamos a ver el caso más grueso, que es la situación de discriminación de precios de tercer grado. ¿Qué ocurría cuando este monopolista cobraba precios en dos regiones distintas? Vendía el producto en dos regiones distintas, o tres o cuatro, en una cantidad reducida, pero que los habitantes de estas regiones estaban distanciados geográficamente, de modo tal de que el costo de transporte de aquellos a los que les cobre más barato, el costo de transporte impediría de que esos produzcan reventas entre ellos y complicaran el negocio. ¿Está bien? Entonces, discriminación de precios de tercer grado es esa situación en donde la firma tiene, una planta que fabrica con un costo, ¿sí? Una planta que fabrica con un costo, y que ese volumen de producción Q que fabrica esa planta se puede vender en dos regiones. Vamos a tratar nosotros con dos regiones, pero podría ser con tres o cuatro. ¿Bien? Ese volumen de producción Q total se vende en la región Q1 y se vende en la región Q2, en lugares distintos, pero son fabricados con una única planta que, con esta función de costos, genera estos dos volúmenes de producción para ser vendidos en dos regiones. En dos regiones. Y cada región tiene su función de demanda o su función de demanda inversa, si se quiere. La función de demanda serían las demandas inversas. Las demandas inversas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, tenemos dos regiones, ¿sí? Donde cada región tiene una única función de demanda, perdón, funciones de demanda que son distintas entre sí, consumidores con preferencias distintas, gustos distintos, ingresos distintos, etcétera. Dos funciones de demanda distintas, dos regiones, a la cual yo puedo abastecer generándolo por esta única planta que fabrica un volumen total Q. Bien. Entonces, fíjense que los datos con los cuales aparecería este tipo de estructura estarían dados por una función de demanda del mercado 1, función de demanda del mercado 1, que es función del precio, que yo le fije así, una función de demanda en el mercado 2, función de ese precio, y de estas funciones de demanda puedo calcular las funciones inversas, como función de la cantidad 1, y P2 las funciones inversas, y una única función de costos totales, una función de costos totales. Entonces, el problema de discriminación de precios de tercer grado va a tener tres datos, una función de demanda para el mercado 1, una función de demanda para el mercado 2 y una única función de costos. ¿Bien? Entonces, para poder resolverlo, acá hay que hacer un cambio de variables teniendo en cuenta que el volumen total es igual a Q1 más Q2. Este Q grande que fabrica esta planta, fíjense que ese Q que utilizamos acá es este, se utiliza para vender en el mercado 1 y en el mercado 2, de modo tal de que lo que se vende en el mercado 1 más lo que se vende en el mercado 2 totaliza la producción total global que genera esta función de costos. Entonces, para que el problema no quede en tres variables distintas, porque quedaría Q1, Q2 y Q, vamos a unificar para que todo quede en términos de dos variables, Q1 y Q2, así. En donde a este Q grande lo voy a cambiar por Q1 más Q2. Entonces, fíjense, ustedes van a tener tres datos, la función de demanda en el mercado 1, la función de demanda en el mercado 2 y la función de costo total, pero dependiendo de Q. De estas dos primeras sacan las inversas y esta función de costo lo que tienen que hacer es evaluarla en Q1 más Q2, es decir, cambiar el aparecimiento de Q por la suma.
Entonces, fíjense que el problema así quedaría en dos variables. Entonces, la pregunta que nos hacemos, un monopolista que puede vender este producto Q fabricado con esta función de costos en estas dos regiones, región 1, región 2, ¿cuánto debería producir y vender en cada uno de estos? ¿Y qué precio fijarles? ¿Sí? ¿Cuánto es el precio que tenemos? ¿Cuánto deberíamos vender en cada uno de estos lugares? Bueno, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? Bueno, simplemente resolviendo el problema de optimización de maximizar beneficios. Maximizamos los beneficios totales de esta firma. Ahora los beneficios totales, fíjense que va a estar compuesto por dos ingresos. El ingreso que provenga de la venta en el mercado 1, más el ingreso de venta por vender en el mercado 2 y un costo global único por esa fabricación conjunta. ¿Bien? ¿Cómo escribiríamos la función de ingresos de vender en el mercado 1? La inversa de demanda del mercado 1, fíjense, yo acá yo meto la cantidad que yo planeo vender en el mercado 1, lo paso por la función inversa de demanda y esto me va a decir el precio que yo debería fijar para que estos habitantes de la región 1 me quieran comprar Q unidades. Esto me devuelve precios. A esto lo multiplico por Q1 y lo que obtengo acá es el ingreso total, si ustedes quieren, ingreso total 1 del mercado 1. ¿Está bien? Y de forma parecida, ¿cómo sería el ingreso de vender en el mercado 2? Lo mismo, pero con Q2, la función de demanda inversa de P2 de Q2 Perfecto. por Q2. Perfecto. La función inversa de demanda en el mercado 2, P2 de Q2 por Q2. Entonces, fíjense que acá tenía entonces los ingresos totales de la región 2. Y menos el costo total global. Pero acá, cuidado, no vayan a colocar Q, porque si no va a quedar esto en tres variables. Q1, Q2 y Q. Entonces, para unificarlo, coloquen acá Q1 más Q2. Recordando que Q1 más Q2 es Q. ¿Está bien? Es el costo total. Y las variables de elección en este problema, ¿cuáles serían? Q1 y Q2. Un problema de dos variables. Queda claro, ese sería el planteo. Que si quieren, de una manera más sucinta, lo podrían escribir así: ingreso total del mercado 1, función de lo que yo venda en ese mercado, más el ingreso total generado en el mercado 2, función de lo que venda, menos en el costo total, Q1 más Q2. Una forma alternativa de escribir la misma función de beneficios. ¿Queda claro? ¿Lo siguen? Ese sería el planteo. Entonces, fíjense que esto, a diferencia de otros problemas que hemos resuelto, es un problema de dos variables, pero que no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, ¿cómo se resolvían los problemas de optimización de hallar máximos de una función de dos variables que no tenía restricciones? Cuando había restricciones, bueno, despejábamos una de las restricciones, sustituíamos y quedaba un problema en una variable. Pero cuando hay dos variables, la optimización libre, ¿sí? ¿Cómo se resolvía eso? Bueno, había que calcular dos derivadas parciales e igualadas a cero simultáneamente. ¿Eso por qué era? Bueno, yo por función en dos variables de esta forma, supónganse que esta es la gráfica de la función de beneficios, este es Q1, este sería el eje Q2, y acá estarían los beneficios totales, ¿sí? Entonces, supónganse que el máximo uno puede visualizar que se está dando ahí, en esa cima de la montaña. Fíjense que ese punto tendría la propiedad de que yo podría apoyarle un plano tangente justo en la cima que sea horizontal, que sea perpendicular al piso. Entonces ese plano tangente horizontal sería la forma geométrica de capturar los máximos y los mínimos. Ese sería el equivalente a recta tangente horizontal con pendiente cero. Entonces este plano horizontal significa que la derivada parcial en esta dirección y en esta otra tienen que ser simultáneamente cero. O sea, es un plano que tiene inclinación cero en cualquiera de los dos lados. ¿Está bien? Entonces, este plano tangente horizontal es el por qué yo capturo el máximo encontrando el punto del dominio, que genera derivadas parciales iguales a cero, en la dirección Q1 o en la dirección Q2. En las dos al mismo tiempo tengo que tener
derivada parcial 0 para estar capturando geométricamente la presencia de un plano que es horizontal, perpendicular, claro, paralelo al piso y que tiene inclinación 0 en todas sus direcciones. ¿Bien? Entonces eso me garantizaría la presencia o me aseguraría que ahí podría estar el máximo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A estos beneficios totales, derivarlos con respecto a Q1 y derivar estos beneficios totales luego con respecto a Q2. Calcular esas dos derivadas parciales e igualarlas a 0. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Fíjense, si yo a esta función de beneficio, o esta que es más compacta, la derivo con respecto a Q1, fíjense que acá me va a quedar la derivada del ingreso total 1 con respecto a Q1, y eso se llamaría ¿cómo? Ingreso ¿cómo? La derivada de este ingreso total con respecto Marginal. a Q1. Bien, el ingreso marginal del mercado 1, función de las unidades que yo venda ahí. ¿Está claro? Esa sería la primera derivada. Ahora, cuando yo vaya a derivar este término, fíjense que no depende de Q1, está todo dependiendo de Q2, fíjense, P2, Q2, Q2, todo esto no depende de Q1, entonces la derivada de esto va a ser ¿cuánto? Con respecto a Q1. 0. 0, perfecto. Esta parte va a 0. Y acá, fíjense, que tengo que derivar con respecto a Q1, pero Q1 no aparece con la regla de la cadena. Entonces, derivo el costo total con respecto a Q grande y luego derivo Q grande con respecto a Q1. Recuerden que esto que está acá es Q grande, ¿no? Entonces, acá yo tengo regla de la cadena, una composición. La derivada del costo total con respecto a Q grande es lo que llamamos el costo marginal. El costo marginal. Evaluado en Q grande, que es Q1 más Q2, y por la derivada de este Q grande con respecto a Q1. ¿Sí? O sea, la derivada de esta suma con respecto a Q1, fíjense que esa derivada, si yo esto lo derivo, esta suma la derivo con respecto a Q1, me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no lo pongo por 1 igual a 0. ¿Queda claro entonces la aplicación de la regla de la cadena acá? ¿Cómo quedaría? No entendí el último término, el 1. Estamos de acuerdo, acá un paréntesis, a ver, que tengo que hacer la derivada del costo total con respecto a Q1. Y por la regla de la cadena esto sería la derivada del costo total con respecto a Q grande por la derivada de Q grande con respecto a Q1. Eso es regla de la cadena, ¿sí o no? Entonces, Sí. la derivada de costo total con respecto a Q grande es el costo marginal evaluado acá en Q grande. Por la derivada de Q grande, que es la suma, o sea, la derivada de Q1 más Q2 con respecto a Q1. Fíjate que esa derivada es 1. Si vos derivás esta suma, la derivada de Q1 más Q2 con respecto a Q1, ¿cuánto da? Bueno, 1. Acá está Q1, ¿lo ven? Está acompañado por un coeficiente que no se ve, que es 1. ¿Sí? Entonces Claro, la deriva con respecto a eso es 1. ¿Queda claro? sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces quedaría el costo marginal, que es la derivada del costo con respecto a Q grande, evaluado en Q1 más Q2, por la derivada del paréntesis con respecto a Q1, que es 1. Entonces queda costo marginal directamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo siguen? Perfecto. Borro acá para no embarrar. Bien. Ahora vayamos a derivar con respecto a Q2. Si yo derivo con respecto a Q2, ¿qué ocurre? Este término depende de Q1, entonces esa derivada es 0. Estoy derivando con respecto a Q2. Ahora, cuando derivo el segundo término con respecto a Q2, este ingreso total de 2 con respecto a Q2, este ingreso total derivado con respecto a Q2 se va a llamar como ingreso marginal del mercado 2, función de Q2. Y acá menos, bueno, la misma historia recién, menos el costo marginal, función de Q1 más Q2. Y ahora derivado con respecto a Q2. Este paréntesis, si yo los derivo con respecto a Q2, fíjense que vuelve a dar 1. Porque acá este Q2 está como multiplicado por 1, que es neutro y no se ve. Eso quedaría costo marginal. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esto les va a dar un sistema de ecuaciones
estas derivadas, estas funciones que quedan, le va a dar un sistema de ecuaciones que ustedes tendrían que resolver por sustitución. Entonces, de la primera ecuación, despejan, por ejemplo, Q1, sustituyen en la otra, despejan el Q2 de la segunda ecuación, y luego retrosustituyen en la primera para hallar el Q1. ¿Se acuerdan del sistema de ecuaciones? ¿Cómo se hacía? Por sustitución. ¿Sí? Esa sería la forma en que lo tendrían que hacer, después lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Lo siguen? Sí, perfecto. Ahora, fíjense. A costo marginal. Y luego ingreso marginal 2 igual a costo marginal. Fíjense que si estos costos marginales los paso a los segundos miembros, fíjense que son iguales. El costo marginal es exactamente igual a esto. Entonces, esto yo lo podría escribir como una única igualdad, así. Ingreso marginal 1 de vender Q1 igual al ingreso marginal 2 de vender Q2 igual al costo marginal de vender Q1 más Q2. Y esta doble igualdad es lo que vamos a llamar la condición de optimalidad del monopolista discriminador de precios de tercer grado. ¿Queda claro? Si yo paso este costo marginal al segundo miembro, en las dos ecuaciones, fíjense que los dos segundos miembros son iguales, entonces puedo igualarlos a los tres. Ingreso marginal 1, igual a ingreso marginal 2, igual a costo marginal. ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Bien. Entonces, esta sería la derivación analítica de la condición de optimalidad del caso de tercer grado, del discriminador de tercer grado. Ahora veamos conceptualmente por qué este monopolista, para maximizar beneficios, tiene que igualar los ingresos marginales en los dos mercados donde planea vender el producto y a su vez esos dos igualarlo al costo marginal de producirlos. Veamos qué significan esos iguales. Supongamos que, a ver, lo que ocurre acá es esto. Yo tengo un volumen de producción, no sé, por decir algo, 100. ¿Sí? Supongamos. Y yo esos 100 tengo que verlo cómo venderlos. Supónganse que yo he fabricado 100 unidades. Y ahora tengo que ver cómo distribuir esas 100 unidades que he fabricado en estos dos mercados, en estas dos regiones, de manera tal de que yo obtenga el máximo beneficio posible. Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuir el Q1 y este Q2 en base a estos 100? Supongamos que arrancamos con 50 y 50. Vendemos 50 unidades en el mercado 1 y 50 unidades en el mercado 2. Y supongamos que al hacer eso, me da acá una desigualdad de esta forma. El ingreso marginal de vender 50 unidades en el 1 es mayor al ingreso marginal de vender 50 unidades en el 2. ¿Eso qué significa? De que si yo vendiese una unidad extra en el mercado 1, me va a generar más ingresos que los que me generaría vender en el mercado 2. ¿Eso qué me está diciendo? Que si yo estoy en 50 y 50 en cada uno, a mí tal vez me convendría pasar una unidad del mercado 2 al mercado 1. O sea, irme de un 50-50, de un 50-50, tal vez me convenga irme a un 51 y 49. ¿Lo entienden? Como este tiene más ingreso marginal, me va a convenir pasar una unidad de este hacia acá. Si lo que yo voy a ganar por vender más en este sector va a ser mayor a lo que va a perder este otro por vender una unidad. ¿Está bien? Y si esta desigualdad persiste, yo voy a poder seguir pasando unidades, 52-48, 53-47, voy a seguir pasándole unidades hasta que esto eventualmente se iguale. Cuando esto se ha igualado, significa que redistribuir esas 100 unidades de un sector hacia otro ya no va a mejorarme el ingreso total. Cuando yo ya he logrado esa igualación, cuando yo logro esta igualación entre el ingreso marginal en el mercado 1 y en el 2, esta igualación me implica de que cualquier redistribución que yo haga de esas 100 unidades en cualquiera de los dos sectores, no voy a poder mejorarlo. Yo voy a poder mejorar esa redistribución de los 100 siempre y cuando yo tenga una desigualdad.
Entonces, si yo tengo una desigualdad, me va a convenir siempre trasladar unidades del mercado que tiene menos ingreso marginal al que me da más ingreso marginal. ¿Está bien? Entonces, yo voy haciendo esos traslados de las unidades de una región hacia la otra hasta que yo consiga la igualdad. Cuando yo consigo la igualdad, eso me estaría diciendo de que pasar una de un mercado al otro no me va a lograr mejorar los beneficios. ¿Está bien? Lo que ganaría por uno, lo perdería de manera exacta por vender una unidad menos en el otro lado. ¿Queda claro entonces lo que significa este primer igual? Este primer igual de la igualdad entre los ingresos marginales habla acerca de la manera óptima de distribuir una producción dada. Acá yo puse como ejemplo, ¿sí? Entonces, este primer igual me enseña, o le enseña a la firma, a cómo distribuir una producción que ya ha fabricado de manera óptima entre dos regiones para tener los máximos ingresos posibles. ¿Queda claro conceptualmente qué significa ese primer igual? Sí, profe. Perfecto. El segundo igual, este que vamos a colocar acá, va a tener que ver con lo siguiente. Recién hablamos de cómo distribuir de manera óptima un volumen de producción, 100 unidades, por ejemplo. Entonces, este primer igual me enseña cómo distribuir de manera óptima cualquier volumen de producción, 100, 200, lo que sea, me enseña. La pregunta que viene ahora es, bueno, yo ya sé cómo distribuir de manera óptima un volumen de producción dado. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el volumen total que yo debería fabricar para hacer máximo los beneficios? Partiendo, presuponiendo que a ese volumen total yo ya lo sé cómo distribuirlo. ¿Está bien? O sea, en el primero poníamos en cuestión cómo distribuir los 100. Este segundo igual me va a resolver la cuestión de cuánto fabricar, 100, 150, 123. ¿Cuál es el volumen que yo tendría que producir para después distribuir de manera óptima? Ya están igualados, ¿no? Y supóngase que estoy en volumen de producción con 100 unidades totales. Entonces, si el ingreso marginal de estas dos regiones es mayor al costo marginal, ¿qué significaría? Que me convendría producir una unidad extra, o sea, saltar de la 100 a 101. Entonces fabrico 100, 101, 102, hasta que deje de estar presente este mayor. ¿Sí? Fabrico más unidades y eventualmente cuando esto se iguale, y supóngase que se iguala, no sé, en 117, por decir algo, cuando yo alcanzo un volumen de producción total, de modo tal de que el costo marginal es exactamente igual a estos dos ingresos marginales, ese volumen de producción ahora es el volumen de producción que me maximiza los beneficios. ¿Bien? Presuponiendo que previamente yo ya sé cómo distribuir estas 117 ahora de manera óptima entre las dos regiones, que es lo que me indica el primer igual. Entonces, resumiendo, el primer igual me habla acerca de la manera óptima de distribuir una producción dada. Y el segundo igual me habla acerca de cuál es el volumen total que yo tengo que producir para maximizar beneficios y previamente distribuirlos de manera óptima. ¿Queda claro entonces qué significa conceptualmente esta condición de primer orden con este doble igual? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Bien, esta sería entonces la versión conceptual de esto. Bueno, ilustrémoslo ahora con un ejemplo, en donde al menos lo voy a dejar planteado y darles las respuestas para no entrar en todos los detalles. ¿Sí? Vamos con un ejemplo para ilustrarlo, cómo se resolvería y demás. Supongamos que tenemos funciones de demanda para función de demanda 1 igual a 200 menos un quinto de P. ¿Sí? Y una función de demanda 2 igual a 120 menos un décimo de P2, sería ahí este P1. ¿Bien? Y una función de costos totales única, global, igual a 50 más 40
Q, este es el Q total, al cuadrado. Supónganse que estos son los datos. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para armar la función de beneficios? Primero con esas funciones de demanda, esta es la función de demanda del mercado 1, esta es la demanda en el mercado 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, computar qué cosa. Las inversas. Primero las inversas. ¿Sí? Vamos a la inversa. ¿Cómo quedaría la inversa de acá? P igual a 1000 menos 5Q P1. La segunda, ¿cuánto quedaría? La segunda quedaría 1200 menos 10 Q2. Ahí estaría la función. ¿Cómo se calcula? Bueno, despejamos P de acá. Despejamos P. ¿Sí? Y esta función de costos, ¿qué tenemos que hacer después? De esa función de costos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unificarla y escribirla de esta manera. 50 más 40 por Q1 más Q2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que expresar este Q como función de Q1 más Q2. Recuerden que este Q grande era Q1 más Q2. Entonces cada vez que yo vea Q en esta fórmula, lo cambio por Q1 más Q2 entre paréntesis. Recuerden que lo que habíamos puesto antes, acá, tenemos esta función de costo y tengo que expresarla como Q1 más Q2. Cada vez que aparezca Q en la fórmula, lo cambio por Q1 más Q2 entre paréntesis. ¿Para qué? Para que ahora estos tres datos, fíjense que solamente dependan de Q1 y Q2. Si no hago eso, voy a tener tres variables, Q1, Q2 y Q grande. Y ahí luego se arma un despelote y no van a poder trabajar con las derivadas. Bien. Una vez que tenemos esto, ¿cómo conformamos entonces las funciones de beneficios? Maximizar beneficio total igual a ¿qué? Menos 5Q1 por Q1. Sí, 1000 menos 5 Q1, esa es la función inversa, por Q1. Yo acá enchufo un Q1 y esto se transforma en el precio que yo tendría que fijar para que los individuos del mercado 1 me quieran comprar esas Q1 unidades. Por Q1, eso me da el ingreso. Más 1200 menos 10 Q2 por Q2. ¿Está bien? Y menos los costos. Menos los costos. Menos 50 menos 40. Y acá aprovecho directamente para hacer cuadrado del binomio. Aprovecho ya para dejarlo listo. Q1 al cuadrado más doble producto primero por el segundo más Q2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Hice el cuadrado del binomio para ya dejarlo listo a ese producto. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Ahí dejo en claro que esto es ingreso total 1, ingreso total 2, y acá están todos los costos. Y las variables de elección son Q1, Q2. ¿Queda claro? Acá podemos hacer distributivas, y fíjense que esto quedaría 1000 Q1 menos 5 Q1 cuadrado. Este es el ingreso total del mercado 1, ya simplificado, más 1200 por Q2 menos 10 por Q2 al cuadrado. Recuerden que estoy haciendo distributiva de este Q2 por estos términos, este Q1 por estos dos términos. Bien. Menos 50 menos 40 Q1 cuadrado, acá también distributiva. ¿Sí? Menos 80, 40 por 2, 1 Q2 y menos 40 Q2 cuadrado. Ahí tengo escrita entonces la función de beneficios. Y como está toda polinómica, no sería difícil
derivarla. Por eso he desarrollado los cuadrados de los binomios, por eso he desarrollado distributivas para evitar acá regla del producto cuando derive, o para evitar regla de la cadena, y nos confundamos. ¿Bien? Entonces, eso que escribí ahí es simplemente la función de beneficio, no he hecho nada más. Ahora sí vamos a derivarla. Derivada parcial con respecto a Q1. Recuerden que esta forma de notar significa derivada parcial de beneficio total con respecto a Q1. Vamos ahora entonces por la condición de primer orden. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría esta derivada? 1000 menos 10 Q1. Bien. 1000 menos, 2 baja al frente, 10 Q1, perfecto. Fíjense que esto sería el ingreso marginal 1. Acá todo esto son ceros, porque acá no está Q1. 50 también es 0. Acá tengo... menos 80 Q1. Bien, menos 80 Q1. Menos 80 Q2 me parece. Bien, y acá cuando derivo con respecto a Q1 queda menos 80 Q2. Estoy derivando con respecto a Q1. ¿Qué es lo que está multiplicando a Q1? 80 Q2. Esa es la derivada. Bien. Y este último término, que no depende de Q1, bajo derivación con respecto a Q1 es 0. Y entonces toda esta derivada parcial igual a 0. ¿Está bien? La segunda derivada parcial con respecto a Q2. Fíjense que todo este corchete no tiene Q2, entonces esto es 0. Este sí. Acá quedaría 1200 menos este 2 que baja al frente, 20 Q2. ¿Lo siguen? Este 50 es una constante, es 0. Esto no tiene Q2, también es 0. Esto tiene Q2 y su derivada entonces es menos 80 Q1. Menos 80 Q1. Y la derivada de esto es 2 por 40, o sea, menos 80 Q2 igual a 0. Noten cómo ya habíamos anticipado de que estas dos derivadas parciales iban a compartir este mismo término, menos el costo marginal, quedaba igual, y de hecho en este ejercicio también quedó igual. Miren, 80Q1 menos 80Q2, 80Q1, esta parte es la misma justamente porque es la derivada de los costos, que es la misma. ¿Queda claro? Entonces acá yo tendría entonces este sistema. Tendría un sistema de ecuaciones. ¿Vean? Entonces, si quisieran lo podríamos compactar un poquito más. A ver, términos independientes. 1000 en el primero. Q1 tengo 10 Q1 menos 80 Q1, entonces tengo menos 90 Q1 menos 80 Q2 igual a 0. Y acá tengo 1200. Si me voy con Q1, tengo acá los menos 80, para ponerlos alineados. Q1 tengo acá son las menos 80, y Q2 tengo menos 80 y menos 20, o sea, menos 100 Q2 igual a 0. Entonces sería la versión como más compacta del sistema de ecuaciones. ¿Queda claro? Entonces, ¿esto cómo lo resuelven? Este sistema de ecuaciones, ¿cómo lo resolverían? Bueno, podrían despejar, por ejemplo, Q1 de la primera y lo sustituyen acá. Despejan Q1 y lo sustituyen acá. Luego va a quedar todo en términos de Q2, calculan el Q2 estrella, que es el óptimo, y luego lo retrosustituyen en la primera expresión, y de esa manera, resolviendo este sistema, por sustitución, hallarían el Q1 estrella y el Q2 estrella. ¿Queda claro? No me meto en el desarrollo del sistema porque es algo que ya han hecho bastante en matemáticas, pero la metodología es eso, es despejar una variable, sustituirla en la otra, resolverlo y luego retrosustituirlo. Ese sería el sistema. Le doy directamente los resultados para que no nos detengamos en la resolución del sistema. Luego ustedes sí lo hacen y lo cotejan. Bien. Entonces, de ahí surgiría este sistema. Bien. Bueno. Vamos ahora, una vez que calculemos este Q1 y este Q2,
Si una vez que calculemos este Q1 y este Q2. ¿Cómo vamos a calcular el precio al cual tendríamos que vender cada uno de estos productos? Reemplazando Q1 en su función de demanda y Q2 en su función de demanda también. Sí, así haríamos. Bien, entonces, si tomamos acá la función inversa de demanda, ¿no? En la función inversa tomaríamos la función inversa, enchufaría ese Q1 estrella que me dio de ahí, y de ahí yo sacaría el precio que yo cobraría en esta región. Y de esta, ¿qué haría? Tomaría la función inversa, esta 2, la función inversa, y lo sustituiría en este Q2 estrella. Y ese resultado es lo que me va a dar el precio que yo cobraría en esa región. ¿Queda claro? El precio que yo cobraría en esa región. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que a uno de estos dos posiblemente se le cobre más caro que al otro. A uno le vamos a tener un precio, otro va a tener, uno de estos dos le voy a cobrar más caro. ¿Bien? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿a cuál de los dos le voy a cobrar más caro? O en todos los ejercicios globales, ¿qué tendrán en común? ¿A cuál de los dos mercados yo le voy a acabar cobrando siempre más caro? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿A cuál de los dos le voy a cobrar más caro? Siempre con el fin de maximizar beneficios. ¿Bien? Entonces, para computar eso, vamos a hacer un teorema. Vamos a desarrollar un teorema. Para demostrar esto, para deducir este teorema, quiero que partamos de la condición de maximizar beneficios totales, que teníamos un ingreso total 1, función de Q1, más un ingreso total 2, función de Q2, menos un costo total, función de Q1 más Q2. Recién lo habíamos resuelto, yo no lo vuelvo a hacer, ustedes, si yo les pido que demuestren esto, tienen que volver a escribirlo. Pero habíamos llegado a que el ingreso marginal 1, evaluado en el Q1, tenía que ser igual al ingreso marginal 2, evaluado en el Q2, y a su vez esto igual al costo marginal, función de Q1 más Q2. Esta era la condición de primer orden global que habíamos calculado cuando empezamos la clase. Bien, esa es la condición global. Ahora, fíjense que esa doble igualdad implicaría que los ingresos marginales en el óptimo tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Bien. A ver, si tomamos esta primera igualdad, yo parto de que el ingreso marginal en el mercado 1 tiene que ser igual. ¿Se acuerdan que habíamos demostrado que el ingreso total de un monopolio lo escribíamos como P de Q por Q, y luego si yo derivaba este ingreso total con respecto a Q, obtenía lo que llamamos el ingreso marginal, ¿sí? Y ese ingreso marginal era igual a ¿qué? P' de Q, ¿sí? Por Q más P de Q, en la regla del producto. Bueno, con esta misma lógica y llamándolo P1 y Q1, ¿sí? Después habíamos multiplicado y dividido, o sea, subdemostraciones que hicimos ya en clases anteriores. Luego habíamos multiplicado y dividido por P de Q, sacado factor común, y habíamos logrado expresar esto como P de Q, ¿sí? P de Q, factor de 1 sobre la elasticidad más 1. ¿Se acuerdan? Eso que hicimos un par de clases atrás. Entonces, al ingreso marginal lo habíamos logrado expresar de esta forma. Son demostraciones que hicimos en clases anteriores y que ahora las voy a volver a usar. ¿Se acuerdan?
cuando demostramos que el monopolista nunca podría estar en el tramo inelástico? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que podemos llevar eso mismo, lo podemos llevar a este ejemplo. Acá. Y escribirlo así. P1 por 1 sobre la elasticidad 1 más 1 igual al P2 por 1 sobre la elasticidad 2 más 1. ¿Por qué? Porque son ingresos marginales que están conformados de la misma forma que esto, solo que acá está en global, pero esta misma fórmula la puedo aplicar por separado a cada uno y arribar a esta expresión. De hecho, ustedes lo pueden aplicar cuando lo demuestren, hagan todos los pasos intermedios que implicaría hacer todos estos desarrollos, escribir la función de ingreso total, la derivada, expresarlo en términos de la elasticidad como antes, y llegar a estas expresiones. ¿Bien? Una vez que llegamos a esta igualdad, fíjense lo que hicimos fue, decimos que los dos ingresos marginales tienen que ser iguales, y ahora los ingresos marginales los escribo en términos o en función de las dos elasticidades. Ahora yo puedo hacer así. P1 sobre P2, lo paso para acá, y acá me queda 1 sobre elasticidad 2 más 1, dividido 1 sobre elasticidad 1 más 1. ¿Qué es lo que hago? Este P2 que está multiplicando lo paso dividiendo a este lado, y a este paréntesis que está multiplicando lo paso dividiendo acá. ¿Queda claro? ¿Lo siguen? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, llegada a esta expresión, vamos a hacer ahora algunas suposiciones. Si ocurre que yo le estoy cobrando más caro al mercado 1, por ejemplo, o sea, si P1 óptimo, que yo le estoy fijando en la región 1, es mayor a lo que les cobran los otros individuos, si P1 es mayor que P2, entonces P1 sobre P2 es claramente mayor que 1. Si este número es más grande que este otro, entonces los divido, el resultado es mayor que 1. Entonces, esto me implica que este cociente, que incluye las elasticidades, tiene que ser mayor que 1, porque este cociente de elasticidad es igual al ratio de precios. Entonces, si el ratio de precios es mayor que 1, y a su vez es igual a esto, entonces el cociente de elasticidades tiene que ser mayor que 1. Entonces, 1 sobre 2 más 1 sobre 1 sobre 1 más 1, todo esto tiene que ser mayor que 1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Como estos dos tienen que ser iguales, y a su vez esto, si yo supongo esto, ¿no? Si yo supongo, si el P1 es mayor que el P2, entonces este ratio que incluye a las elasticidades tiene que ser mayor que 1. ¿Bien? Bueno, entonces ahora, fíjense que puedo escribirlo así. 1 sobre 2 más 1 mayor que 1 sobre 1 más 1. Los 1 están presentes en los dos miembros. Entonces me queda 1 sobre 2 mayor que 1 sobre 1. Y de acá, vamos bien, cancelo los dos 1. Esto que están dividiendo lo paso multiplicando para allá. Luego cancelo los 1. 1 sobre 2 mayor que 1 sobre 1. Ahora cruzo el E1 para allá y el E2 para este lado. Y esto me va a implicar que el E1 tiene que ser mayor que el E2. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? De que si yo le estoy cobrando más caro al mercado 1, si P1 es mayor a P2, esto, si P1 es mayor a P2, entonces tiene que darse esta relación entre las elasticidades. La razón por la cual yo le cobro más caro al mercado 1 es por esta condición. Veamos qué significa. ¿Se acuerdan de que la elasticidad siempre era negativa? Y no solamente eso, sino que el monopolio nunca iba a estar maximizando beneficios en el tramo inelástico. ¿Lo recuerdan? Eso lo habíamos probado la otra vez. O sea que estas elasticidades E1 y E2 las tendría que ubicar en esta zona. Si E1 es mayor a E2, ¿acá quién tendría que poner? ¿A E1 o a E2?
Acá, ¿a quién pongo? ¿E1 o E2? Si es mayor, contemplando el sí. A E1, bien, porque está más cerca del 0. Las dos son negativas, las dos incluso son inferiores a -1, o sea que tiene que estar a la izquierda de las -1 porque las condiciones de optimalidad prohíben de que esté entre 0 y -1. Entonces, E1 está acá. Claramente, las dos son elásticas, porque así lo exigía un teorema anterior que dijimos que los monopolios siempre tienen que estar maximizando beneficios en su tramo elástico, jamás en el tramo inelástico. Bien. Entonces, si bien las dos son elásticas, ¿cuál de las dos es comparativamente o relativamente más inelástica? ¿El mercado 1 o el 2? El 1. El 1. Entonces, si bien los dos son elásticos, el mercado 1 es relativamente más inelástico, comparativamente más inelástico. ¿Qué significaba que fuese inelástico? Inelástico hacía referencia a un consumidor más rígido, menos sensible al cambio en el precio que en el otro. Entonces, como el mercado 1 es relativamente o comparativamente más inelástico, lo reviento y le cobro precio más caro. ¿Por qué? Bueno, por inelástico. ¿Sí? Entonces, al ser inelástico es un mercado que se banca sin problema un aumento de precios o reacciona a los aumentos de precios reduciendo las cantidades, pero no tan fuerte como lo hace en el mercado 2. Como el mercado 1 es más inelástico, entonces a ese mercado le puedo aplicar un precio más caro. No solamente que puedo, sino que debo hacerlo. Aquel mercado que sea un poco más inelástico que el otro, tengo que aplicarle un precio más caro. ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, tengo que hacerlo para estar maximizando beneficios. Si yo tuviese dos regiones, supóngase que una región es más rica que otra, entonces la región más rica es más inelástica, porque ese producto impacta menos en sus ingresos. Entonces, no sería óptimo que yo le fije el mismo precio a las dos, siempre que yo pueda hacerlo y que los individuos no se vendan entre sí. Yo tendría que fijarle más caro el precio a aquel que sea más inelástico comparativamente. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una condición que está implícita en la maximización de beneficios. Entonces, el teorema este, ¿qué es lo que dice? Que un monopolista que discrimina precios de tercer grado, o sea que vende en varias regiones, siempre le va a cobrar más caro a aquella región que sea relativamente más inelástica. Aquella que sea relativamente más inelástica. Y ahí, importante, relativamente más inelástica, porque siempre las elasticidades van a ser elásticas por la prohibición que tenemos de que estén en la zona 0 menos 1. ¿Queda claro? Ese es el enunciado del teorema. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer para verificar esto? ¿Qué tendríamos que hacer? Si volvemos al ejercicio anterior, yo tendría que calcular estos resultados. Bien, si quieren les doy los números de esto. Esto me da 92. Me da 92. Este me da 56. Cuando yo resuelvo el sistema de ecuaciones por sustitución me da 92 y 56. Y los precios que vamos a terminar cobrando van a ser 540 en uno y 640 en el otro. ¿Qué hacemos? Este 92 yo lo evalúo en esta función, pongo 5 por 92 y me da 540. Y el 56 lo evalúo en esta otra inversa de demanda, ¿sí? Menos 10 por 56 y eso me da 640. Entonces, con esos dos precios, ¿cómo calcularíamos las elasticidades en esto? Fíjense que yo acá le estoy cobrando ¿cómo calculamos la elasticidad en el mercado 1? Acá hago un cálculo auxiliar. ¿Cómo calculo la elasticidad en el mercado 1? La elasticidad, ¿qué es lo que era? Era la derivada de Q1 con respecto a P1 por P1 sobre Q1. Esa elasticidad, esa derivada, ¿qué es lo que tengo que derivar? ¿Esta función, la función de demanda, o tengo que derivar la de demanda inversa?
Fíjense, es la derivada de Q con respecto a P. ¿Mm? ¿Cuál tengo que derivar? ¿La de demanda o la demanda inversa? Para calcular la elasticidad. La función de demanda. La demanda, ¿sí? Esto es un intento de confundirlos nada más. La función de demanda. Pero fíjense que como no la hemos usado, la función de demanda, uno podría confundirse y derivar la inversa de demanda. Bueno, la derivada de Q con respecto a P, ¿cuánto es la derivada de Q con respecto a P? Un quinto, menos un quinto. Menos un quinto. Bien, esta es la derivada. Ahora lo multiplico por el precio, que era 540, dividido 640, y me dicen cuánto da eso. Menos 1, coma 17, puede ser. Perdón, acá sustituimos. El precio es 540 y la cantidad es 92. Perdón. P1 sobre Q1. Q1 es 92, el precio es 540. O sea, este es el número y este es el que tengo que sustituir. ¿Bien? ¿Eso cuánto da? Menos Menos 1, 1,17. menos 1,17. Perfecto. Noten de que es elástica. Acá está el 0, acá está el menos 1 y efectivamente este me dio elasticidad 1 está ahí 1,17. Ahora vamos a calcular la elasticidad en el otro mercado. P2 por P2 sobre Q2. Entonces esta me queda menos un medio. Menos un décimo, perdón. Por el precio, 2, 640. Dividida la cantidad, que es 56. Y esto me da menos 14. 1,14. Perfecto. Entonces fíjense que, ¿cuál es más inelástico comparativamente? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. Acá lo ubicaríamos al 2. Entonces al 2, fíjense que le cobré más caro. ¿Ven? El precio óptimo del 2 es 640. ¿Y por qué le cobré más caro al? Bueno, porque ahí tiene elasticidad comparativamente más inelástica. Es relativamente más insensible este consumidor. ¿Queda claro? Sí. Sí, entonces fíjense que acá hemos verificado el teorema que demostramos en su versión general. Esto vale para cualquier función de demanda, para cualquier función de costos, para todo el universo de monopolios que discriminen precios de tercer grado. Para todos esos vale esto. Bien. Entonces, ¿sí? Entonces, en esta expresión lo hemos verificado en el ejercicio recién, que efectivamente se da. Al mercado 2 le cobro 640, más caro que al otro, porque el mercado 2 tiene elasticidad de 1,14 y el otro tiene 1,17. Es más inelástico, está más cerca del 0. Y a su vez verificamos que los dos están en el tramo elástico, que es lo que exigía un teorema anterior, sobre la prohibición de estar en la zona 0 menos 1. ¿Está bien? Y bueno, con esto concluye un tema más, el monopolio, discriminador de precios de tercer grado. Puede ser con 2, 3 o 4 regiones, pero en este curso introductorio simplemente lo vamos a ver con 2 regiones. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algo que quieran que revisemos? Quiero que quede a cargo de ustedes que lo revisen a esto, los cómputos que hicimos, la distributiva, por ahí cometimos algún error, esperemos que no, y que luego finalmente lo resuelvan a este sistema por sustitución. Si llega a haber acá algún error, después me dicen, esto lo hemos estado haciendo ante todo, podemos estar cometiendo alguna
después lo revisamos en otra clase. Lo importante es que la metodología o los pasos, el modo en lo que hay que operar, haya quedado claro. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repitamos? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿Algo que quieran que lo digamos de una forma distinta? Me dicen. No, profe, por mí no. Bien. Bueno, entonces con esto estamos terminando la sección de monopolio. En la próxima clase vamos a avanzar con oligopolio. ¿Mm?